Estamos de regreso, son las 7 de la mañana con 19 minutos, continuamos con más en Sonora Noticias AM. Es viernes de mesa de análisis, estas mesas que vamos a retomar y que me da mucho gusto iniciar en este viernes con un tema muy importante, el análisis sobre la reforma al Poder Judicial. Esta mañana nos acompañan y agradecemos a José Manuel Ávila Valenzuela, presidente de la Barra Sonorense de Abogados, y también a Manuel Alejandro Encinas Islas, maestro en Ciencias Sociales por el Colegio de Sonora. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Gracias, Nidia, por abrir este importante espacio a la Barra Sonorense de Abogados. No, muchas gracias. Muchas gracias, Nidia, y qué importante que se hagan estos espacios, ¿no?, en la radio pública. Sí, que hablemos, ¿no? Y que platiquemos y que demos nuestros puntos de vista sobre un tema tan importante que además está ocupando los principales espacios en la agenda pública, en la agenda mediática en nuestro país. Nos referimos a la reforma judicial, que no es la única reforma además de la que se ha hablado. Hay un paquete importante de varias reformas que contempla, que ha propuesto el presidente de la República, pero que sabemos que podrían aprobarse en el próximo sexenio, en la próxima administración. La reforma del Poder Judicial, ¿necesaria o no necesaria? ¿Qué nos puede decir? Iniciamos, si gusta, José Manuel. Sí, déjame decirte, Nidia, sí necesita una nueva barnizada del Poder Judicial, eso es sin duda. Es importante incluir sobre todo un presupuesto serio, robusto, congruente con el trabajo que desarrollan los poderes judiciales de los estados y el Poder Judicial de la Federación, pero definitivamente con lo que no podemos estar de acuerdo, no es congruente con las necesidades de hoy, que hoy en día imperan en nuestro país, es el tema de que se deban de designar o nombrar a los ministros, magistrados y jueces a través del voto popular. Lo cierto es que someteríamos ese procedimiento a la decisión del grueso de la población, que probablemente también no tendría los conocimientos con relación a aquellas personas que son propuestas por los poderes de la Unión para que ocupen tan alto encargo. Estamos hablando de un número significativo de juzgadores. Estamos hablando, por ejemplo, simplemente de integrantes del Poder Judicial Federal, son 1,688 personas las que integran esos altos encargos, de tal suerte que imagínate el proceso al que vamos a someter a la población para obligarlos a que conozcan a todos y cada uno de ellos, ver quién tiene capacidad, quién tiene experiencia, quién puede ser bueno o mal juzgador. Eso me parece que es muy, muy, muy delicado, sin dejar de señalar también que los poderes judiciales de los estados sonoras tienen una planta laboral muy importante, que también estaría sometida a ese proceso de elección, tomando en cuenta que se pretende reformar también el artículo 116 de nuestra Constitución. Yo creo que ahí estaríamos en una posición muy incómoda, porque debemos de recordar que el Poder Judicial es un contenedor para evitar confrontaciones entre particulares. Hoy en día todavía los justiciables, los gobernados, le tienen confianza a ese poder de la Unión. Todavía van a dirimir sus controversias ante ellos, van y le tocan la puerta a un juez a manera de que resuelva algún problema legal que tienen con alguna persona física o jurídica, de tal manera que eso ha significado, y eso no le podemos regatear al Poder Judicial, el hecho de que hay un orden social todavía. No vemos en la calle personas discutiendo, golpeándose o yendo a hacer justicia por propia mano. Me parece que eso lo estamos dejando por un lado. ¿Que se debe de reformar? Sí se debe de reformar. ¿Hay debilidades en el Poder Judicial? Claro que las hay, pero definitivamente no es la forma con la que se pretende darle un vuelco a ese poder. Muy bien, ya nos fue adelantando. De hecho, este tema de la elección mediante voto popular es un tema que me gustaría abordar más adelante, más a detalle. Por pronto también preguntarle a Manuel Alejandro qué opina, ¿no?, de esta reforma, necesaria, no necesaria. ¿Cuál es su punto de vista? Igual estoy coincidiendo con el licenciado Ávila, es muy importante y muy necesaria una reforma al Poder Judicial, porque si bien sigue habiendo confianza, ¿no?, tenemos esta situación social en la cual todavía se acude a la justicia que se imparte en el Poder Judicial, se requiere mejorar la legitimidad, que justo es el argumento que da el Ejecutivo para esta reforma. La falta de legitimidad que tendría el Poder Judicial por una falta de apoyo o respaldo popular mediante el voto, ¿no?, en específico en este tema.
Pero el hecho es que sí hay un desgaste como tal en la imagen del Poder Judicial y en el acceso a la justicia. Sin embargo, coincido también con el tema, y adelantándonos, ¿no?, a lo del voto, que no es necesariamente el mecanismo que recuperaría la legitimidad en el Poder Judicial. Recordando que como contenedor, decía el licenciado Ávila, es uno de los poderes que es técnico, los otros dos son de representación política, ¿no?, en el ámbito legislativo, ejecutivo, pero el Poder Judicial no tiene esa naturaleza como tal. Ok, el Poder Judicial es técnico entonces. Exactamente, entonces su función esencial pues es resolver las controversias entre el Poder Público y los ciudadanos o entre diferentes organismos del Poder Público. Entonces las funciones que tiene, la esencia del Poder Judicial, hace que nos tengamos que centrar en esa cuestión técnica, y las reformas que se implementen en el Poder Judicial tendrían que apuntar a mejorar la capacidad técnica de los juzgados, de los tribunales en general. ¿Cómo hacerlo? Pues mediante la selección de perfiles idóneos y el fortalecimiento de las estructuras. Entonces ahí sí, a lo mejor ya hay diferentes, porque la reforma esta contempla una serie de cambios en diferentes partes, digamos, del Poder Judicial, pero lo importante es tener claro el objetivo último de fortalecimiento y de recuperar esa legitimidad que tiene que tener. Pero pues ahí sí coincido en que no es el voto popular, no el mecanismo. Bien, se incorpora a esta mesa Alejandro Cepeda, maestro en políticas públicas. Bienvenido, Alejandro, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Estamos en la primera ronda de participaciones. La pregunta sobre la reforma al Poder Judicial es: ¿qué tan necesaria es esta reforma y cuál es la opinión en general de la misma? Ya nos hablaban acá sobre sus puntos de vista, sobre que sí es importante hacer esta reforma, pero se pronunciaban acá tanto José Manuel como Manuel Alejandro, pues no tan a favor, ¿no?, de la elección por el voto popular de jueces y magistrados, ¿no? Entonces, adelante, Alejandro. Ok, sí, a mí me parece relevante e importante, vincular esta reforma no solamente con la elección de los jueces del Poder Judicial de la Federación, sino con todo lo que significa la reforma en general, que sería pues básicamente la reducción de ministros, de 9 a 11 ministros, que el órgano pues de administración judicial, que viene siendo el Consejo de la Judicatura Federal, pues se dividiría en dos, que viene siendo un órgano, digamos, administrativo y un órgano de disciplina judicial, un tribunal de disciplina judicial, y otro sería que se eliminaría las dos salas. Actualmente las dos salas, pues unas ven en el administrativo, otras ven en el penal, ¿no? Entonces creo que también es importante recalcar que no solamente, si bien creo que lo que más hemos escuchado en redes, ¿no?, en diferentes espacios. En diferentes espacios es que se va a hacer que va a haber elecciones, digamos, para las magistraturas, para los ministros, pero creo que también estamos hablando de un paquete de reformas y no solamente como de eso en particular, pues, ¿no?, que viene a formar parte de este paquete. Muy bien, así estamos arrancando. Vamos a ir a mensajes, son las 7 de la mañana con 27 minutos. Nos acompañan esta mañana en cabina Alejandro Cepeda, maestro en políticas públicas, José Manuel Ávila Valenzuela, presidente de la Barra Sonorense de Abogados, y Manuel Alejandro Encinas Islas, maestro en Ciencias Sociales por el Colegio de Sonora, en esta mesa de análisis en donde estamos abordando la reforma al Poder Judicial. Con esto volvemos. Estamos de regreso, son las 7 de la mañana con 30 minutos. Continuamos con más en Sonora Noticias AM. Estamos en esta mesa de análisis donde estamos abordando la reforma al Poder Judicial. Nos acompañan Alejandro Cepeda, maestro en políticas públicas, José Manuel Ávila Valenzuela, presidente de la Barra Sonorense de Abogados. También está Manuel Alejandro Encinas Islas, él es maestro en Ciencias Sociales por el Colegio de Sonora. La primera pregunta en esta primera ronda fue: ¿qué tan viable, necesaria, importante era también esta reforma? Había coincidencias en este punto. Se centraron en el tema de la elección de magistrados y jueces. Ya daban también sus puntos de vista, y Alejandro Cepeda mencionaba que pues había también otros aspectos importantes que abordar. Me llamaba la atención y me gustaría ver ustedes también qué opinan sobre el tema de la legitimidad de todo esto, el acceso a la justicia, que sí es necesario reformar o cambiar, y también la visión de la gente en torno a la impartición de justicia en nuestro país. No sé si usted quisiera iniciar también sobre esto. Sí, Nidia, déjame decirte, a ver, es que esa palabra es muy importante, la legitimidad con que llegan los integrantes del Poder Judicial
a ese puesto en particular. Me parece a mí que la legitimidad reside básicamente en el hecho de que esa persona sí tenga las cartas credenciales para ocuparla. Cuidar la forma de cómo llegan, claro que es importante, definitivamente eso no tengo problema con ello. El problema es que creo yo que si se implementa esta reforma, que seguramente así va a ser porque están dadas las condiciones para ello, me parece que no es la forma más adecuada porque ya traemos un antecedente. De hecho, este modelo lo estamos importando de Bolivia. Bolivia ahorita tiene un problema muy severo con relación al Poder Judicial, en la medida de que no se ha puesto de acuerdo lo que es el Congreso de la Unión allá para hacer el relevo de miembro del Poder Judicial, porque no se han conseguido las 2/3 partes. En ese problema podemos caer nosotros ahorita. A mí me parece que en todo caso debimos de haber abordado una forma de integrar el Poder Judicial buscando modelos que sí han resultado un éxito en otros países. Me refiero, y no quiero hablar de Estados Unidos, voy a hablar de la Comunidad Europea, particularmente de España. En España se nombran a los miembros del Poder Judicial dándole jugada a las barras y colegios de abogados. Si alguien tiene el pulso si un profesional del derecho tiene la capacidad, la honorabilidad, la honradez y la experiencia para estar en un puesto tan delicado, es particularmente los profesionales del derecho, porque traen el pulso día con día de cómo se comporta en particular ese personaje. Yo creo que eso es fundamental, el hecho de que los profesionales del derecho tengan participación, no solo en un foro para ver si va o no va la reforma. Digo, hay que hablar como es. Sí va a ir, porque ya dijo el presidente que iba a aprovechar el mes de septiembre, que va a tener las 2/3 partes, particularmente del Congreso. Creo que le faltan dos escaños de la Cámara Alta, pero los consigue, no le veo problema. Sí va a la reforma. El problema es que que nos escuchen, que realmente los que estamos en este plano, en estas actividades jurisdiccionales, en este tema de la judicatura, que realmente seamos escuchados y que podamos de alguna manera tener voz y voto en lo que va a pasar al interior del proceso de la integración del Poder Judicial tanto de la Federación como de los estados, pero que no nos dejen por fuera, y que tampoco este proceso que está viendo desde el supuesto Parlamento abierto sea un simple barniz para tratar de engañarnos, y que al final, como él dice, el Ejecutivo Federal, que no se le va a mover una coma a la iniciativa que está proponiendo. Esa parte de la historia yo creo que hay que socializar, que la sociedad vea que realmente es qué está pasando, qué se debe hacer y qué no se debe de hacer. Muy bien, ahí está entonces la opinión del presidente de la Barra Sonorense de Abogados, Manuel Alejandro. Preguntarte también qué es lo que también se debe de mejorar, qué es lo que debe de cambiar en el sistema de justicia de nuestro país. Mira, estaba leyendo la exposición de motivos de la iniciativa, y un argumento recurrente que encontramos ahí es que se identifica como problemática principal la inseguridad y la violencia, ¿no? Que eso está documentado también por la ENSIG de INEGI. Ese es el problema principal para las y los mexicanos durante los últimos 10 años. Entonces, habla la iniciativa de que una de las causas de este problema de inseguridad y delincuencia y la violencia es la impunidad, y atribuye la impunidad exclusivamente al Poder Judicial. Entonces esa parte me preocupa, porque tendríamos que entender que el sistema de procuración de justicia y administración de justicia van de la mano. Entonces se atribuye la responsabilidad de esta problemática tan grave en el país a un poder en específico, y esta atribución surge a lo largo del sexenio, porque tampoco estaba anunciado ni en la plataforma política en 2018, ni en el Plan Nacional de Desarrollo como tal esta reforma. Entonces lo que refleja, o lo que parece aquí, más bien es que a partir de esta dinámica de contrapeso que ejerció el Poder Judicial, que es una de las funciones, ¿no?, de ser contrapesos, tanto el legislativo, el ejecutivo, judicial, surge la idea de reformarlo, ¿sí?, y de atribuirle la responsabilidad de un problema que también tiene participación las Secretarías de Seguridad Ciudadana Pública y las fiscalías. ¿Por qué el tema entonces, si se trata de elegir a jueces y magistrados por voto, por qué no estamos hablando de elegir al fiscal general de la República, a los agentes del Ministerio Público? Digamos, si el supuesto fuera ese, ¿no?, que necesitan una legitimidad popular.
Entonces, definitivamente el Poder Judicial requiere un análisis interno, una reflexión, una reforma incluso. Ahorita mencionaba Alejandro que además pues de las estructuras más que lo del voto popular, pero a mí lo que me preocupa es identificar esta causa en la exposición de motivos y que se le atribuya exclusivamente al Poder Judicial. Me parece que es parcializado y me parece que el atender a la delincuencia, a la violencia, a la inseguridad en el país es muy complejo y no solamente se va a resolver con esto. Y de alguna manera la ciudadanía tendría que tener claro eso. La culpa no recae solamente en los jueces. Personalmente, y al menos en materia penal, diría que hay más responsabilidad todavía en las fiscalías. Entonces, son instituciones, son organizaciones públicas que se tienen que voltear a ver, que se tienen que analizar. Y pues justo el tema de la legitimidad, que es el argumento principal para la reforma, tendría que pensarse desde la idoneidad de los perfiles y no desde este respaldo popular. Entonces esa idoneidad se logra pues a partir de mecanismos de selección, pero también como con el Tribunal de Disciplina, con algunos otros mecanismos dentro de la organización que garanticen que quienes trabajan en ella, sean juzgadores, secretarios de acuerdo, proyectistas, todos los demás puestos, se apeguen a los principios éticos, ¿no? de un servicio público. Muy bien. Alejandro Cepeda, la misma pregunta. Sí, definitivamente estoy aquí de acuerdo al compañero en el sentido de que no solamente el Poder Judicial tiene, digamos, la responsabilidad de la política de seguridad, ¿no? Definitivamente es algo que hemos repetido bastante, que pues definitivamente empieza con las secretarias de seguridad que vienen haciendo la prevención, posteriormente con las fiscalías que vienen haciendo la procuración y por último pues definitivamente el Poder Judicial que vendría a hacer la administración. Pero el tema de la legitimidad es digamos, creo que el punto clave o la palabra clave de los tres poderes. Definitivamente digamos que el único que carece de legitimidad, podríamos decirlo, directa, ¿no? Como en el caso de los otros poderes, pues es el Poder Judicial. Incluso nos podemos remontar, por ejemplo, a los escritos de Tocqueville o los escritos de Montesquieu, que ellos fueron pues básicamente los que empezaron a teorizar desde un inicio sobre la división de los poderes. Y si hablamos, por ejemplo, de Montesquieu, que él fue la persona pues que básicamente es un filósofo francés que empezó a teorizar sobre que debe haber una división muy clara entre esos tres poderes. Pues él precisamente en su libro, digamos, más famoso, podríamos decirle, precisamente menciona sobre los controles y los pesos que se deben establecer por parte de los jueces. Uno de ellos, por ejemplo, es el jurado, que en el caso de Estados Unidos pues tenemos un jurado en el Poder Judicial, y precisamente el otro es la elección directa de los jueces, ¿no? Entonces, y volviendo un poco al tema de la legitimidad democrática, pues hubo precisamente un ejercicio, digamos, de garantizar que realmente la población está de acuerdo con este tipo de reformas. ENCOL precisamente hizo una encuesta de si la población está de acuerdo o no con una reforma judicial, y vemos que el 80% de la población está de acuerdo con hacer una reforma profunda del Poder Judicial, ¿no? Es, digamos, bastante unánime que necesitamos una reforma judicial. Precisamente, incluso creo que esta reforma judicial, que como estaba comentando anteriormente, creo que lo que más llamó la atención era lo de la elección directa de los jueces. Como bien mencionó también uno de mis compañeros, el caso Bolivia es un ejemplar, digamos, a nivel Latinoamérica de la elección de los jueces. Igual Estados Unidos, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos tenemos 39, son 50 estados en Estados Unidos, 39 estados tienen la elección directa de los jueces. Incluso no solamente tienen elección directa de los jueces, digamos, de forma independiente, sino que los partidos políticos, los demócratas y los republicanos, postulan a jueces para elecciones. Entonces, lo curioso es que son jueces que vienen representando una plataforma política como tal, pues, ¿no? Entonces creo que aquí la diferencia realmente, porque creo que hay que ser claros, ¿no? Los jueces no solamente, digamos, ejercen decisiones jurídicas, sino ejercen decisiones políticas, ¿no? Y esto, por ejemplo, desde la reforma del 2011, creo que hay una distinción muy clara al momento de hacer algo que se le llama el control difuso
o ciertas herramientas de interpretación conforme, digamos, ¿no? Podemos poner, por ejemplo, el caso del matrimonio igualitario, ¿sí? En el caso de la interpretación conforme, por ejemplo, un juez, digamos, local, podría hacer una interpretación a nivel constitucional y a nivel convencional sobre, digamos, el derecho a la libertad de la personalidad, ¿sí? Con base, digamos, en este derecho constitucional, e inaplicar una ley estatal para irse, digamos, a la ley constitucional, ¿no?, federal. Entonces, desde aquí, en este momento, digamos que podemos hacer una interpretación de que los jueces también hacen decisiones políticas y no solamente legales, ¿no? Pasamos, digamos, de una interpretación jurídica, de simplemente aplicar la ley como la conocemos, a poder hacer una interpretación conforme a derechos humanos, a leyes convencionales, ¿no?, y a leyes constitucionales. Muy bien, nos vamos a ir a mensajes. Tenemos que respetar los tiempos de anuncios y demás. Son las 7:43. Al regresar ya estaríamos en la recta final de esta mesa de análisis tan interesante, en donde expondríamos ya los puntos finales sobre este tema, la reforma al Poder Judicial. Con esto regresamos. Continuamos con esta mesa de análisis. Son las 7:46. Estamos hablando sobre la reforma al Poder Judicial y tenemos también mensajes de nuestra audiencia. La participación ciudadana es importante. Nos mandan un mensaje. Bueno, una persona se reporta y nos dice lo siguiente: buen día, yo estoy de acuerdo en que se modifique la designación de los magistrados por votación, pero tengo una duda. ¿Quién va a proponer la terna a elegir y cómo vamos a saber los ciudadanos a quién elegir? ¿Harán campaña? Nos dice José Luis Álvarez y nos está escuchando desde Magdalena de Quino. Gracias. A ver, Alejandro. Pues en el caso de los ministros, por ejemplo, ya está muy claro cómo va a ser el tipo de decisión. El Poder Ejecutivo va a presentar a 10 perfiles, el Poder Legislativo va a presentar la Cámara Baja y la Cámara Alta y 5 y 5, 10 perfiles, y el Poder Judicial va a presentar a 10 perfiles, ¿no? Definitivamente hay muchas dudas en el caso de las magistraturas. Creo que una duda, digamos, como bastante compleja es precisamente si se va a obtener financiamiento público o no para hacer un tipo de campaña, digamos. En el caso pues digamos de la iniciativa se mencionó que no se iba a recibir financiamiento público para poder digamos hacer un tipo de campaña que a final de cuentas creo que sí, para que la población conozca, digamos, de lo que los jueces están presentando, pues creo que es importante ahí que se hagan unas discusiones posteriores, y que sí va a haber unas mesas y parlamento abierto que actualmente ya está fungiendo dentro del Congreso. Y por otro lado también es cómo va a ser el proceso, ¿no? Que creo que todavía no está un poquito tan fijo, pero pues se han abierto las mesas, eso es lo que se está trabajando. Entonces en los próximos meses pues vamos a saber realmente. Ok, perfecto. Entonces ahí está parte de la, y quería usted hablar parte de la respuesta a esta pregunta ciudadana, muy válida, y me supongo que también muchas de las dudas irían encaminadas también en ese sentido, ¿no? Sí, el proceso sí viene establecido en la reforma, de tal manera que se van a proponer los ministros, como lo comentaba aquí mi compañero, igual a los magistrados del Tribunal Federal Electoral, de igual manera al Tribunal de Disciplina Judicial. Ellos van a ser 10 designados por parte del Ejecutivo Federal, 10 por el Congreso de la Unión, 5 y 5 Cámara Baja y Cámara Alta, y 10 la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de tal suerte que previo a ello el Senado lanzaría una convocatoria. Una vez lanzada esa convocatoria se haría la propuesta de la forma que acabo de señalar, y una vez ello se le va a remitir esa propuesta a un órgano de nueva creación también, que se va a llamar Instituto Nacional de Elecciones y Consulta, lo que es el INE hoy en día, se va a llamar INEC. Bien, una vez que lleve a cabo todo el proceso de elección, el INEC va a levantar el cómputo, lo manda al Senado, de tal manera que el Senado califica esa votación y lo manda inmediatamente después al TRIFE, al Tribunal Federal Electoral, para ver si hay alguna impugnación y que además valide el proceso electoral relativo que se llevó a cabo, y una vez ello se mandaría al Senado para que el Senado tomara la protesta de ley
a los que hayan salido ganadores de ese proceso de elección. Pero déjame decirte esto también, Nidia. Nos estamos centrando en un punto toral, efectivamente, si va o no va el proceso de elección a través del voto popular, pero me parece que, y quiero ponerlo con negrita, subrayado, el hecho de que con ello se haría también añicos a la carrera judicial. Tenemos personal competente en los poderes, el Poder Judicial, sí tenemos. Entran en un proceso de concurso de oposición extremadamente riguroso, que realmente nos da la garantía de que llegan los mejores. Son exámenes muy difíciles, son muy robustos, de tal manera que tú vas y hablas con un magistrado o con un juez y te das cuenta de que realmente sí conocen la materia. El hecho de que lleguen a través del voto popular seguramente va a significar que lleguen personas pues que no tengan las cartas credenciales como para ocupar ese puesto, y ellos son los que van a resolver las posesiones, libertades y derechos de los justiciables. Eso me parece muy delicado. También debo decirte, por el tema de los tiempos, que no solamente se está tratando de reformar el tema del Poder Judicial, sino también la figura de la suspensión y de las sentencias de amparo. Ya se cometió una salvajada en abril de 2024, donde se reformaron el artículo 128 y 149 de la Ley de Amparo. Recordaremos que el senador Monreal presentó una iniciativa el 3 de abril de 2024 y en ese mismo mes pasó por ambas cámaras y fue aprobada esa reforma. Hoy se pretende de nueva cuenta meterle mano a la figura, pero ya a nivel constitucional, a la figura del amparo y de las controversias constitucionales y de acciones de constitucionalidad, de inconstitucionalidad, en la medida que se pretende con esa reforma que aquellas suspensiones que se pudiesen decretar en una controversia constitucional o en una acción de inconstitucionalidad que no tenga efectos generales, como también acá en el juicio de amparo, que es otra variante de control constitucional, que las suspensiones de amparo y las sentencias de amparo que se promuevan en contra de normas generales, otra vez, que no tengan efectos generales, cuando los criterios de la Corte van en el sentido de que ese principio de relatividad ya presenta ciertas modulaciones a virtud de las reformas constitucionales de 2011 a derechos humanos. Es decir, presenta una modulación suficiente, dice la suspensión de amparo, como la sentencia misma, para efecto de que no solamente beneficie al quejoso, sino que irradie en general a la población, y eso le permite al juez proteger de manera más amplia a todos y cada uno de los gobernados, porque se oye incongruente que si una norma es inconstitucional para Juan Pérez, que no lo sea para el vecino. Yo creo que tiene mayor amplitud el hecho de que beneficie a todos los justiciables. Muy bien. Manuel Alejandro, ¿qué implicaciones tiene también una reforma profunda al Poder Judicial, ¿no? Porque también nos hemos centrado a lo mejor nada más en un punto, pero ¿qué más habría que considerarse? Mira, yo sinceramente lo que diría, o la síntesis de todo esto, es que lo que se debe reformar es que los mecanismos de selección todavía se perfeccionen. Decía el licenciado que son procesos muy rigurosos, esto sí es cierto, pero tal vez se pudiera abrir los concursos en general para la comunidad jurídica, para que participen. Hay un tema que sí no quisiera dejar pasar a propósito de la pregunta que hacía, ¿no? ¿Cómo van a ser las elecciones? Hay una situación que se pudiera dar en un futuro, que ayer me hacía ver ahí un amigo abogado, y dice: los jueces y los magistrados tienen una competencia por territorio. Entonces imagínate, por ejemplo, que nosotros elegimos a alguien por voto popular en nuestra región, y después esa persona tiene que juzgar en la región donde fue electo, porque el sentido de la representación sería eso. Entonces, ¿qué pasa si hay un conflicto de interés? ¿Qué pasa si el que ganó, por decirte, no tengo hermanos abogados, pero si un familiar mío, entonces la competencia para resolver mis asuntos legales como justiciable va a recaer en la persona que yo conozco, y en la actualidad lo que se da es la rotación de jueces y magistrados para evitar estos conflictos de interés que pueda haber en sus zonas de origen. Entonces ese es un tema, así dije ahorita que mencionaban lo de la selección, más allá de cómo elegirlos o si elegirlos o no, hay que recordar que tiene que buscarse esa neutralidad que tienen que tener los juzgadores
y todo el personal, ¿no? En general. Entonces, esa neutralidad pues se puede conseguir a través de otro tipo de mecanismos en los procesos de selección, y básicamente pues hacia allá deberían de apuntar las reformas al Poder Judicial, hacia mejorar la capacidad que tiene el mismo poder de seleccionar a los perfiles más aptos, ¿sí? Partiendo de que su función es esencialmente técnica, y que esos perfiles en el desempeño de sus funciones se apeguen a lo que dice la ley, porque la ley a fin de cuentas es el reflejo de la voluntad popular. La ley fue creada por nuestros representantes, es una democracia representativa, entonces el apego a la ley es lo que deberíamos de estar procurando, y ya sean, a mí me agrada o veo con buenos ojos el tema de un tribunal de disciplina, precisamente que refuerce esta vigilancia, esta fiscalización a la función de las y los juzgadores, porque eso a fin de cuentas, como te digo, va a terminar en mejorar la eficiencia del Poder Judicial e incrementar, su legitimidad. Entonces, muy bien. Alejandro Cepeda, por último, ya para culminar. Sí, definitivamente creo un sistema de oposiciones para la carrera interna, definitivamente para cualquier área de la administración pública es importante. Hay que recordar que las definiciones de las magistraturas pues no solamente son decididas por una carrera interna, sino también son decididas por los congresos. Entonces aquí es donde realmente versa, digamos, el análisis, y que creo que aquí hay como uno de los argumentos de oposición, hay que decirle a esta iniciativa, es precisamente como que por lo menos es lo que se ha dicho, es como la incapacidad, digamos, del electorado de poder decidir por perfiles que sean idóneos, hablando de la capacidad jurídica de las personas a elegir. Pero aquí se me hace medio complejo, digamos, el argumento, porque en cierto sentido las personas que nosotros los ciudadanos elegimos son las que eligen a estas magistraturas, ¿no? Entonces, de aquí, de base, digamos, ese argumento se podría combatir muy fácilmente de por qué las personas que nosotros elegimos democráticamente sí tienen la idoneidad para poder elegir a estas magistraturas y por qué nosotros directamente no. Entonces, al final de cuentas, es un método esencialmente más democrático el pasar esta atribución directamente a las personas, ¿no? Entonces, creo que sí es importante, como, digamos, hacer un debunk de este argumento que ha sido tan constante, ¿no? De que la población no podría elegir a estos perfiles tan idóneos, siendo que pues los perfiles que nosotros elegimos en determinado momento son los que eligen a estas personas. Entonces, ¿por qué no pasar la atribución directa a las personas? Muy bien. Bueno, pues no vamos a dar una conclusión definitiva, porque sin duda alguna es un tema del que vamos a seguir hablando más adelante. El tiempo en esta ocasión sí no nos permite continuar, pero agradeciéndole a nuestros invitados el día de hoy nos hayan acompañado: Alejandro Cepeda, maestro en políticas públicas; José Manuel Ávila Valenzuela, presidente de la Barra Sonorense de Abogados; y también a Manuel Alejandro Encinas Islas, maestro en Ciencias Sociales por el Colegio de Sonora. Agradecerles a los tres por brindarnos estas percepciones, estas opiniones tan valiosas sobre este tema. Muchas gracias. Al contrario, Nidia, muchas gracias. Gracias a ti, Nidia. Buen día. Y con esto nos vamos a mensajes. En unos instantes regresamos.